En un pequeño pueblo, donde las colinas se abrazaban al cielo y el viento traía consigo los susurros de la historia, nació un niño que desde el primer aliento fue marcado por el destino. Antonio era su nombre, y desde sus primeros días, su vida fue un eco de desprecio y desdén. La luz de la esperanza apenas iluminaba su camino, y en cada rincón del pueblo murmullos se alzaban. Ese niño no servirá para nada. Pero en el silencio de su ser, Dios había sembrado un don maravilloso. La casa adobe donde vivía Antonio era un refugio de amor y sufrimiento. Su madre, Carmen, lo miraba con ternura, aunque la sombra del juicio ajeno pesaba sobre su corazón. A pesar de las palabras hirientes, su amor maternal se mantenía firme, como un faro en la tormenta. Juan, su padre, luchaba con el peso de la pobreza, la desesperanza y la vergüenza de haber abandonado a su hijo en el río. Sin embargo, el niño permanecía observando el mundo con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Un día, en un amanecer helado, un hombre de noble corazón, don Mateo, encontró a Antonio casi perdido entre las piedras del arroyo. Al abrazar al niño, comprendió que su vida había sido tocada por un milagro divino. La vida de Mateo cambió a partir de aquel instante, y aunque el pueblo continuaba murmurando, él vio en Antonio un reflejo de esperanza y redención. En sus brazos, el niño comenzó a vivir desafiando las expectativas que otros habían puesto sobre él. Mientras pasaban los días, Antonio creció en un ambiente de amor y devoción. Aunque las palabras nunca salieron de su boca, su corazón vibraba con la sabiduría de lo que lo rodeaba. Mateo, con su voz temblorosa, le hablaba de la tierra, del cielo y de la vida, y aunque Antonio no respondía, su silencio era elocuente. Con cada mirada y gesto, el niño absorbía el mundo, descubriendo secretos que sólo aquellos con su don podrían entender. Las estaciones cambiaban, y con ellas, la vida de Antonio se tornaba más fuerte. Los murmullos del pueblo comenzaron a desvanecerse, al menos para aquellos que se atrevían a mirar más allá de las apariencias. En su corazón, Antonio sabía que su existencia era valiosa, que su silencio hablaba de una conexión profunda con la creación. ¿Cómo era posible que un niño que había sido despreciado pudiese florecer en un amor tan puro y sincero? Un día, mientras el pueblo celebraba a su santo patrón, un caballo desbocado irrumpió en la plaza, sembrando el pánico entre los niños que jugaban despreocupados. Antonio, sin titubear, se interpuso entre el animal y los pequeños. Con una calma sorprendente, extendió sus manos, y en ese instante, el mundo se detuvo. El pueblo, que había mirado a Antonio como un ser inferior, ahora contemplaba un acto de valentía que desafiaba toda lógica. El niño que había sido despreciado se convirtió en el héroe del día. El eco de los aplausos resonó en la plaza, pero más que la ovación, lo que realmente vibró en el aire fue la transformación de los corazones de aquellos que habían dudado. Antonio, con su don silencioso, había enseñado una lección que trascendía las palabras, una lección que resonaba en lo más profundo del alma. En ese momento, todos comprendieron que la verdadera grandeza no reside en lo que se dice, sino en lo que se hace. Don Mateo, con lágrimas en los ojos, abrazó a Antonio, sintiendo que su vida había encontrado un propósito renovado. Desde aquel día, el pueblo no solo vio a Antonio como un niño extraño, sino como un ser divino que había venido a recordarles el valor de la vida. A través de su silencio, había llevado un mensaje de amor y aceptación, mostrando que cada ser humano tiene un papel en el gran tejido de la existencia. La historia de Antonio se convirtió en un legado, un recordatorio de que los dones que Dios otorga a menudo se manifiestan de formas inesperadas. A veces, aquellos que son menospreciados son los que poseen la sabiduría más profunda.
la que puede cambiar corazones y transformar vidas. Un niño que había sido dejado a la deriva se convirtió en un faro de luz, guiando a muchos hacia una mayor comprensión del amor y la compasión. En el transcurso de los años, Antonio continuó su camino, creciendo en sabiduría y gracia. Las dificultades nunca desaparecieron, pero con cada desafío su espíritu se fortalecía. Su historia se expandió más allá de las colinas del pueblo, convirtiéndose en un testimonio de la bondad divina que se manifiesta en cada uno de nosotros. La vida de Antonio, en su esencia más pura, reflejaba la verdad de que a pesar del desprecio y la adversidad, siempre hay un propósito divino esperando ser revelado. Hoy, al recordar la historia de Antonio, se nos invita a reflexionar sobre nuestros propios dones, sobre cómo cada uno de nosotros puede ser un canal de luz en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad. La voz de Dios resuena en nuestras acciones, en cómo elegimos ver y tratar a los demás. Que su historia nos inspire a abrazar nuestras diferencias y a reconocer la chispa divina en cada corazón. Dejemos que la historia de Antonio nos lleve a una mayor comprensión de la fe, de la esperanza y del amor incondicional que nos rodea. Que en cada desafío recordemos que somos parte de algo más grande, un tejido sagrado que une nuestras vidas, que nunca olvidemos que las voces más poderosas a menudo son aquellas que no se oyen y que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo. Si esta historia resonó en tu corazón, te invitamos a compartir tus pensamientos sobre este don divino y cómo ha transformado tu vida. Tu voz es importante en esta comunidad. La noche volvió a caer sobre el pequeño pueblo y en la humilde cabaña de don Mateo, un aire de paz envolvía a Antonio, quien dormía plácidamente, ajeno al tumulto de emociones y murmullos que había despertado en la plaza. Sin embargo, en la mente del anciano, las palabras resonaban con fuerza. La imagen del niño que había sido despreciado, ahora convertido en un héroe, ocupaba cada rincón de sus pensamientos. Mateo se sentó junto al fuego, recordando la mirada de Antonio cuando se enfrentó al caballo desbocado. Era como si, en ese instante, el niño hubiera destilado la esencia de su ser, mostrando al mundo el poder de la valentía silenciosa. ¿Por qué, en vez de ver lo extraordinario, lo habían juzgado por su apariencia? Se preguntaba. Cada vez que miraba a Antonio, entendía que su don no era solo su capacidad de observar, sino su habilidad para tocar el corazón de los demás sin pronunciar una sola palabra. A la mañana siguiente, el pueblo se había transformado. Las murmuraciones de desprecio comenzaron a desvanecerse, y en su lugar surgieron conversaciones llenas de respeto y admiración. Las mujeres que antes cuchicheaban, ahora se acercaban a Mateo preguntando sobre el niño que había salvado a los pequeños. Sin embargo, no todos compartían esta nueva perspectiva. Juan, el padre biológico de Antonio, sintió que el peso de su decisión lo aplastaba aún más. Cada vez que veía a su hijo, recordaba el momento desgarrador en que lo había dejado en el río, y su corazón se llenaba de un dolor que no sabía cómo manejar. Mientras tanto, en la cabaña de Mateo, Antonio seguía creciendo, aprendiendo con la sabiduría que solo aquellos que observan con el alma pueden entender. Un día, mientras ayudaba a Mateo en los campos, el niño se detuvo y señaló a un grupo de pájaros que danzaban en el cielo. Mateo, que había visto esa misma danza en su juventud, sintió que Antonio no solo estaba señalando, sino capturando la esencia de la vida misma. «Mira, hijo», le dijo, «la naturaleza habla en susurros y tú tienes el don de escuchar». Esa tarde, el viejo decidió llevar a Antonio al mercado. A medida que caminaban, Mateo sentía en su corazón que estaban cruzando un umbral.
Era un momento decisivo, un instante en el que el niño podría mostrar al mundo su verdadero yo. En el bullicio del mercado, los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez habían cambiado de tono. No es ese el niño que salvó a los pequeños. Se escuchaba entre la multitud. La curiosidad reemplazó al desprecio, y por primera vez, Antonio se sintió visto de una manera diferente. En un rincón del mercado, unas mujeres estaban vendiendo empanadas. Una de ellas, al notar la presencia de Antonio, sonrió y le ofreció un pequeño pastelito. Antonio, con su mirada serena, tomó el regalo y en vez de comerlo, lo llevó a Mateo, quien conmovido le dijo: «Ves, hijo, a veces el amor se manifiesta en pequeños gestos». Esta interacción, aunque simple, fue un reflejo del don de Antonio, su capacidad para conectar con los demás, para recordarles lo que realmente importa en la vida. A medida que pasaban los días, la historia de Antonio se esparció como el fuego. Ahora, no solo era el niño que había sido salvado, sino el Salvador que había cambiado corazones. Las viejas rencillas y juicios comenzaron a desmoronarse ante el impacto de su bondad. Las mujeres se unieron para ayudar a Mateo, llevando comida y ofreciendo su apoyo. Juan, sintiendo el asedio de su propia culpa, decidió que era tiempo de enfrentar su pasado. Se acercó a Mateo con el corazón en la mano, dispuesto a pedir perdón. «No sé si merezco su compasión», comenzó Juan con voz temblorosa, «pero debo decirte que me he dado cuenta de que el desprecio que sentí hacia Antonio fue un reflejo de mi propia debilidad. He visto cómo él ha cambiado a la gente, y me duele saber que yo fui el que lo abandonó». Mateo, con una mirada comprensiva, le respondió: «Todos tenemos un camino que seguir, Juan. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que nos queda». Antonio, que había estado observando en silencio, sintió la tensión en el aire. Sin pronunciar una palabra, se acercó a su padre y le ofreció una pequeña flor que había recogido del suelo. Este gesto, tan simple y puro, rompió las barreras que habían existido entre ellos. La flor, con su fragancia, simbolizaba la posibilidad de redención y la esperanza de un nuevo comienzo. Con el tiempo, Antonio se convirtió en un símbolo de unidad en el pueblo. Las personas comenzaron a buscarlo en momentos de duda y temor, ya que su presencia aportaba calma y claridad. La gente empezó a comprender que aunque Antonio no hablaba, su esencia hablaba más alto que las palabras. Un día, mientras el pueblo se preparaba para una nueva celebración en honor a su santo patrón, un grupo de niños decidió organizar un pequeño evento en su honor. Los niños, inspirados por la valentía de Antonio, decidieron presentar una obra de teatro en la plaza. Sería una representación de la historia de su vida, desde el desprecio hasta la aceptación. A medida que el sol se ponía, el pueblo se reunió en la plaza, ansioso por ver cómo la historia de Antonio se desarrollaba ante sus ojos. Cuando Antonio fue llamado al escenario, los murmullos se transformaron en aplausos. Él, con su usual serenidad, se plantó en el centro, observando a la multitud con esos ojos que parecían ver más allá de lo visible. En ese instante comprendió que su vida era un testimonio de amor y fe, y que su don no solo era para él, sino para todos. Mientras los niños actuaban, Antonio sintió que cada palabra y cada gesto eran un homenaje a su viaje, y aunque sus labios permanecieron cerrados, su corazón se llenó de gratitud, porque sabía que había cumplido un propósito mayor. La obra concluyó con un mensaje de unidad y amor, dejando a todos los presentes con lágrimas en los ojos y un renovado sentido de comunidad. Así, el legado de Antonio se convirtió en una historia que pasaría de generación en generación, un recordatorio de que a pesar del desprecio y la adversidad, siempre hay un don divino esperando ser revelado. La vida de Antonio, con su esencia pura y su capacidad de amar sin palabras,
inspiraría a otros a abrazar sus diferencias y reconocer la chispa divina que reside en cada ser humano. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo los dones divinos han transformado tu propia vida. Tu voz es importante en esta comunidad y juntos podemos crear un espacio donde cada historia sea escuchada y celebrada. Comparte tus pensamientos en los comentarios y si sientes el llamado, no dudes en darle like y suscribirte para descubrir juntos el don divino que transforma vidas. La noche envolvió al pueblo en un manto de estrellas titilantes y en la cabaña de Mateo, un aire de transformación comenzaba a respirarse Antonio. El niño que había sido despreciado al nacer se había convertido en un símbolo de valentía y esperanza. Las palabras de Mateo, llenas de amor y sabiduría, resonaban en su corazón. No importa lo que seas diferente, lo importante es que respires y sigas tu camino. Antonio, con su mirada serena, absorbía cada lección como si estuviera escuchando los secretos del universo. La plaza, testigo de su hazaña con el caballo, ahora se llenaba de murmullos de admiración. Los pobladores que antes lo habían menospreciado empezaban a reconocer en él algo extraordinario. Era como si la luz de su bondad hubiera penetrado en los corazones endurecidos por el juicio y el desprecio. Pero, en medio de esta transformación, Juan, su padre biológico, se encontraba atrapado en una tormenta interna. Cada vez que veía a Antonio, sentía el peso del remordimiento aplastando su pecho. La lucha entre su orgullo y su dolor lo mantenía alejado, incapaz de acercarse al hijo que había abandonado. Mientras tanto, Antonio continuaba creciendo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Cada día era una nueva oportunidad para observar el mundo con ojos curiosos. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, encontró un nido de pájaros recién nacidos. Se quedó quieto, observando cómo los padres alimentaban a sus crías, y en ese momento comprendió la esencia de la vida, la conexión, la protección y el amor incondicional. Regresó a casa y con una flor en la mano se la ofreció a Mateo como símbolo de gratitud por todo lo que había hecho por él. Mateo, que había estado observando a Antonio con creciente admiración, sintió que el niño no solo había salvado a los demás, sino que también lo había salvado a él. A veces, el amor se manifiesta en pequeños gestos, le dijo, recordando la pureza del corazón de Antonio. Este niño, que había sido considerado un fardo, estaba comenzando a cambiar la percepción de toda una comunidad. El tiempo pasó y la obra de teatro preparada por los niños en honor a Antonio se acercaba. La emoción llenaba el aire y la plaza se preparaba para recibir a todos los habitantes del pueblo. Cuando la noche llegó, las antorchas comenzaron a iluminar el escenario y los murmullos se transformaron en un silencio expectante. Antonio, que había sido el protagonista de la historia, se encontraba entre el público observando cómo sus amigos representaban su vida con una sinceridad que tocaba el corazón. A medida que la obra se desarrollaba, las escenas reflejaban no solo el desprecio que había enfrentado, sino también su viaje hacia la aceptación y el amor. Los rostros de los espectadores se iluminaban con cada acto, y las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de muchos. La historia de Antonio era más que un cuento. Era un espejo que reflejaba sus propias luchas y sus miedos. A través de la representación, todos estaban invitados a sanar, a repensar sus juicios y a buscar la redención. Al final de la obra, cuando los niños se inclinaron ante el público, los aplausos resonaron como un eco de esperanza. Antonio, aunque consciente de la atención sobre él, se mantuvo sereno, comprendiendo que su verdadero don era la capacidad de unir a las personas, de recordarles que cada ser humano tiene un valor intrínseco que va más allá de las apariencias.
La plaza vibraba con un nuevo sentido de comunidad y la historia de Antonio se convirtió en un legado que perduraría por generaciones. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Juan, que había estado entre los espectadores, sintió una fuerza irresistible que lo empujaba a acercarse a su hijo. El peso de la culpa se había vuelto casi insoportable, y al ver a Antonio, comprendió que la única manera de sanar era a través de la conexión. Con el corazón palpitante, se acercó, y aunque sus palabras se atascaban en su garganta, el gesto de Antonio al extenderle una flor rompió el hielo que había permanecido entre ellos durante tanto tiempo. «Lo siento, hijo», murmuró Juan, sus ojos llenos de lágrimas. «Me he dado cuenta de que el desprecio que sentí fue un reflejo de mis propias debilidades». Antonio, con su mirada profunda y sabia, parecía entender cada palabra, cada emoción, no dicha. No necesitaba respuestas. Su presencia era suficiente para sanar las heridas de su padre. Con el tiempo, el pueblo no solo aceptó a Antonio, sino que lo celebró. Las historias de su bondad y valentía se contaban en cada hogar, y las viejas rencillas se desvanecían como el humo en el viento. La antigua cabaña de Mateo se llenó de risas y alegría, y Antonio se convirtió en un faro de esperanza para todos. Las mujeres comenzaron a unirse para apoyar a Mateo, llevando comida y ofreciendo su amistad, y Juan, que antes se había escondido de su propia sombra, comenzó a asistir a las reuniones del pueblo, dispuesto a ser un mejor padre y un mejor hombre. Las estaciones cambiaron, y con cada paso que Antonio daba, la comunidad se volvía más fuerte. La historia de su vida, marcada por el desprecio y el dolor, se transformó en un testimonio de amor y redención. Cada vez que alguien se encontraba en la oscuridad, buscaba a Antonio, quien, sin necesidad de palabras, iluminaba sus corazones con su sola presencia. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo los dones divinos han transformado tu propia vida. Tu voz es importante en esta comunidad, y juntos podemos crear un espacio donde cada historia sea escuchada y celebrada. Comparte tus pensamientos sobre este don divino y cómo ha transformado tu vida. Si sientes el llamado, comparte tu voz en los comentarios, da like y suscríbete para descubrir juntos el don divino que transforma vidas. Mateo, emocionado, observaba a Antonio que, a pesar de su silencio, había logrado conectar con cada corazón presente en la plaza. La transformación de la comunidad había comenzado, no solo por su acto heroico, sino por la luz que emanaba de su ser, una luz que desafiaba el desprecio y la indiferencia. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. No necesitas una voz para probar tu valor. En ese instante, Antonio comenzó a comprender que su don, el de ver el mundo de manera diferente, era una bendición divina que podía tocar las almas de quienes lo rodeaban. A medida que el tiempo pasaba, la plaza se convirtió en un lugar de encuentro, donde las historias de Antonio se entrelazaban con las de otros. Cada persona que se acercaba a él traía consigo sus propias luchas y anhelos. El niño que había sido despreciado al nacer ahora se convertía en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la compasión puede brillar intensamente. Un día, mientras Antonio paseaba por la plaza, vio a una mujer mayor que lloraba en un rincón. Se acercó con su habitual calma y, sin pronunciar una palabra, le ofreció una flor que había recogido del camino. La mujer, sorprendida por el gesto, detuvo sus lágrimas y sonrió. Fue un momento simple pero poderoso, que resonó en el corazón de todos los que lo presenciaron. Aquella pequeña acción de amor despertó en la comunidad un deseo renovado de cuidar y apoyar a los demás. Sin embargo, no todos estaban contentos con este cambio.
Algunos aún llevaban la carga del orgullo herido, y entre ellos se encontraba Juan. A pesar de su deseo de acercarse a Antonio, su miedo al rechazo y su propio remordimiento lo mantenían alejado. En su interior luchaba con la imagen de su hijo, el niño que había abandonado, y el hombre que Antonio se estaba convirtiendo. Cada encuentro con el niño le recordaba la sombra de su pasado. Una tarde, mientras Juan trataba de ignorar los murmullos en la cantina del pueblo, escuchó a un grupo de hombres hablar sobre Antonio. «Ese niño es un milagro», dijo uno de ellos. «No habla, pero su mirada dice más que 1000 palabras». Las palabras calaron hondo en Juan y sintió que la culpa lo ahogaba. En ese momento supo que debía enfrentarse a su dolor y a la verdad de lo que había hecho. La imagen de Antonio, con su flor en la mano, lo impulsó a buscar la redención. Mientras tanto, Antonio continuaba su vida en la cabaña de Mateo, donde cada día se convertía en un aprendizaje. No solo observaba la naturaleza, sino que también comenzaba a ayudar a Mateo en las tareas del hogar y del campo. Un día, mientras ayudaba a plantar semillas, sintió una conexión profunda con la tierra, como si cada semilla que sembraba fuera una esperanza plantada en el corazón de la comunidad. Era un pequeño gesto, pero en su interior sabía que estaba contribuyendo a algo más grande. La llegada de la primavera trajo consigo un renacer, no solo en la naturaleza, sino también en la comunidad. Las flores comenzaban a brotar, y con ellas las sonrisas de las personas. Un festival se organizó en honor a Antonio, donde cada habitante traería algo que representara su historia y su conexión con el niño. La plaza se llenó de colores, risas y música, y cada rincón vibraba con la energía de la esperanza. El día del festival, Mateo observó a Antonio interactuar con los niños del pueblo, quienes, a pesar de sus diferencias, se unían en juegos y risas. Era un espectáculo hermoso que demostraba que el amor y la aceptación podían superar cualquier barrera. La comunidad había comenzado a sanar y el pasado de desprecio se desvanecía lentamente en el aire fresco de la mañana. En medio de la celebración, Juan se armó de valor y se acercó a la plaza. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a Antonio que, rodeado de risas infantiles, parecía irradiar una luz que lo iluminaba todo. En ese instante, Juan comprendió que su hijo había crecido no solo en estatura, sino en espíritu. La verdad de su abandono se convirtió en un peso que ya no podía cargar. Con un suspiro profundo se acercó a Antonio y con las manos temblorosas extendió un pequeño obsequio, una simple flor. «Lo siento, hijo», dijo, su voz entrecortada. «Me he dado cuenta de que el desprecio que sentí fue un reflejo de mis propias debilidades». Antonio, con su mirada tranquila, aceptó la flor y sonrió. No necesitaba respuestas. Solo el gesto de amor de su padre era suficiente para sanar las heridas de su corazón. El festival continuó, y la plaza se convirtió en un espacio de celebración y unidad. Las historias de cada persona se entrelazaban, formando un tapiz de amor y redención. Antonio, el niño que había sido despreciado, había transformado no solo su vida, sino la de toda una comunidad. Las viejas rencillas se desvanecieron, y el eco de la risa y la aceptación llenó el aire. Mientras el sol se ponía, la plaza resplandecía con una luz dorada, una luz que simbolizaba el renacer de la esperanza. Antonio se dio cuenta de que su don no era solo ver lo que otros no podían. Era el poder de unir a las personas a través del amor incondicional. La historia de su vida, marcada por el desprecio, se había convertido en un testimonio de la fuerza de la compasión. Si esta historia resonó en tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo los dones divinos han transformado tu propia vida. Tu voz es importante en esta comunidad, y juntos
podemos crear un espacio donde cada historia sea escuchada y celebrada. Comparte tus pensamientos sobre este don divino y cómo ha transformado tu vida. Si sientes el llamado, comparte tu voz en los comentarios, da like y suscríbete para descubrir juntos el don divino que transforma vidas. Y así, en medio de la plaza resplandeciente, Antonio se erigió como el faro de esperanza que iluminó las sombras del desprecio. Su historia, marcada por el abandono y el silencio, se transformó en un poderoso testimonio de amor y redención. Cada pequeño gesto, cada flor que ofrecía, se convirtió en un llamado a la compasión, mostrando que no se necesita una voz para resonar en los corazones de los demás. La comunidad, una vez fragmentada por el juicio, ahora se unía en un tapiz de historias entrelazadas, donde el eco del perdón y la aceptación se manifestaban en cada rincón. Juan, enfrentando su dolor y arrepentimiento, encontró la valentía para acercarse a su hijo, demostrando que incluso el corazón más herido puede hallar la sanación a través del amor. En esta danza de redención, todos aprendieron que el verdadero valor reside en la capacidad de ver lo que otros no ven, de unir en lugar de dividir, de sembrar semillas de esperanza en la tierra fértil del alma humana. Si esta historia resonó en tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre cómo los dones divinos han transformado tu propia vida. Comparte tus pensamientos sobre este don divino y cómo ha transformado tu vida. Tu voz es importante en esta comunidad. Si sientes el llamado, comparte tu voz en los comentarios, da like y suscríbete para descubrir juntos el don divino que transforma vidas. Porque cada historia cuenta y juntos podemos crear un legado de amor y esperanza que perdure más allá de nuestras palabras.